Pero ya están hablando. Buenas noches. Bueno, entonces, recordemos en qué estábamos. Estamos trabajando ya como los problemas de aplicación de lo que es la parte de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Una cosa es la teoría, ¿no? Otra cosa es ya cuando el sistema se lleva pues a un modelo concreto, ¿no? Se hace un análisis de soluciones. Estamos analizando en especial los problemas que tienen soluciones infinitas, ¿no? Ya sabemos que hay tres casos: problemas con solución única, problemas con soluciones infinitas y problemas sin solución. En un caso, digamos, real, es muy difícil, prácticamente imposible que se obtenga un problema con solución única, ¿no? Pues generalmente son con soluciones infinitas o sin solución. Los problemas sin solución ya vamos a analizar en la próxima clase. Pues se trabaja con mínimos cuadrados. Bueno, vamos a ver eso de una forma, digamos, general. Vamos a analizar las fórmulas particulares que ustedes seguramente han trabajado ya, que están programadas en Excel, bueno, en las calculadoras, y de pronto ver cuál es como la forma general, para sacarle más provecho como la teoría de mínimos cuadrados. Entonces les recuerdo rápidamente qué fue lo que hicimos con este ejemplo, ¿no? Pues es un problema que habla como de un flujo. Recuerden que este problema es como una versión a escala de un problema real, ¿no? El problema real podría ser, por ejemplo, analizar un sector de unas 20 cuadras, ¿no? Para programar la configuración de los semáforos, ¿no? Pues un semáforo, dependiendo de tal hora, cuánto tiempo debe estar en verde o en rojo, ¿no? Eso depende de los tráficos de cada sector, ¿no? En cada calle. Si a mí me dan esta gráfica así y me dicen que cuántos carros entran por aquí, para dónde cogen, ¿no? Pues yo no podría decir, o de pronto no muy, sí, sí, tal vez no, pero si lo puedo hacer no será muy claro. Yo no podría decir cuál es el máximo número de carros que se mueven por X3 y el mínimo número de carros, no, lo mismo con X2, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues planteamos un sistema de ecuaciones. Todas las redes tienen el mismo modelo, ¿no? Lo que entra es igual a lo que sale en cada uno de los nodos, vértices o aristas, ¿no? O esquinas. Eso fue lo que hicimos. Planteamos las ecuaciones. ¿Qué pasó? Se lleva todo a una matriz. Ya saben que la parte operativa pues la trabajamos en MATLAB con escalonada reducida, y lo que sigue es como el análisis que se le hace, ¿no? Entonces, en este caso, esa escalonada reducida corresponde a soluciones infinitas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene contradicciones, no tiene igualdades falsas, y además tiene una variable libre. Esa variable libre es la que da las soluciones infinitas. Recuerden que pongo infinitas entre comillas, porque aquí sí vamos a meter esto pues a la realidad, ¿no? Un contexto real. Y cuando se lleva un contexto real, pues ya son menos soluciones, no son infinitas en realidad. No olviden que sigue, ¿no? Hoy vamos a ver otro problemita así, pero pues quería comentar este. Después de la escalonada reducida, en caso de que a ustedes les haya quedado soluciones infinitas, lo que tenemos que hacer es el despeje. Y el despeje debe ser limpio, ¿no? Debe estar, digamos, bien. ¿Cómo se despeja? Regla de oro. Toda variable con pivote se despeja desde su pivote y desde su fila correspondiente a su pivote. Y la variable sin pivote es igual a sí misma, ¿no? Entonces así hicimos los despejes, ¿no? X1, pues, X1 se despejó de aquí, bueno, X2 de la segunda fila, y estos son los despejes. Ustedes tienen que verificar que en el despeje la variable libre o las variables libres queden solamente a la derecha. Mejor dicho, no, al revés. Que a la derecha haya solamente variables libres. Miren que en el sistema la única variable libre es X4. Por tanto, en el despeje a la derecha solamente puede estar X4. Si aparece en X1 o X2, bueno, no quiere decir necesariamente que haya problemas en la parte matemática, pero tendremos problemas a la hora de ver las soluciones. Entonces, para que no nos enredemos, ya saben que a la derecha solamente está la variable libre. ¿Cómo obtenemos eso? Haciendo el despeje de la escalonada reducida. Pues ya es básico. Bueno, después de hacer el despeje, ¿qué hacemos? Ponemos las condiciones, ¿no? Estas condiciones, por decirlo así, no son negociables, ¿no? Siempre se imponen. Siempre que se está trabajando en problemas aplicados, las condiciones de entrada es que todas las variables son mayores o iguales que 0. Ya después uno ve
si las variables son continuas, ¿no? Pues valores reales o son discretas, ¿no? Valores naturales. Bueno, esta condición es fija. ¿Qué se hace después? Aquí ustedes despejan x4, ¿no? Y lo mismo aquí. Despejamos x4, y aquí están los despejes marcados en amarillo. Bueno. Finalmente, cada uno de esos despejes corresponde como un intervalo, ¿no? Ser mayor que algo o ser menor que algo para x4. Tenemos que sacar el intervalo definitivo, o sea, el intervalo que está contenido en todos los demás. La condición que la condición pues que equivale a todas las demás. Eso se obtiene con el intervalo más pequeño. Uno puede hacer como una especie de análisis gráfico, graficar los intervalos y ver dónde son comunes todos. Pues sí, qué parte es común para todos, pero pues no les recomiendo eso. Recordemos que la técnica es muy simple, ¿no? De todas las que dice ser mayor o igual que algo, ustedes toman la mayor. ¿Cuáles son las que dicen ser mayor o igual que algo? Mayor o igual que 30, mayor o igual que 0. Entonces tomamos el 30. El 30 aquí. Y análogamente, de todas las que dice ser menor o igual que algo, es decir, esta y esta, ustedes toman el menor valor, es decir, 100. Y perfecto. Así hemos obtenido todas las posibles soluciones que eran, en realidad no eran infinitas, ¿no? En realidad eran 71 soluciones, ¿no? Si contamos desde 30 hasta 100, contando el 30 y contando el 100, tengo 71 soluciones. Bueno. Ahora, una observación que pues la clase pasada no hice, hoy la quiero hacer. Cuando uno tiene un problema lineal y a uno le piden hallar el máximo del mínimo, que fue lo que se pidió aquí. Miren que la pregunta B habla de eso. Hablaba de un mínimo y un máximo. Si este problema fuera no lineal, tendríamos que empezar a hacer derivadas. Y como son varias variables, serían derivadas parciales. Una cosa complicada. Obviamente, como es un problema lineal, no tenemos que hacer derivadas parciales, no tenemos que hacer nada de eso. Simplemente se evalúan los extremos. O sea, siempre que se tiene algo lineal, el máximo y el mínimo ocurren en alguno de los extremos. ¿Verdad? Es muy simple, ¿no? Yo tengo comparemos un par de funciones, ¿no? Pues una función no lineal, ¿no? Como una curva. Y una función lineal en un pedazo de recta. Miren, en este intervalo, el máximo y el mínimo pueden ocurrir en puntos interiores, ¿no? Pero para este pedazo de recta, el máximo y el mínimo ocurren en el extremo, aquí o aquí. Entonces, por eso fue que simplemente evalué los extremos, ¿no? A mí me preguntaron, para la variable x1, ¿cuál es su máximo y cuál es su mínimo? Entonces yo digo, tengo 71 posibilidades. Debería analizar cada una de las 71 posibilidades y ver cuál es la máxima y cuál es la mínima, ¿no? Miren que no lo hice. O sea, legalmente, pues perdón, sí, legalmente, ¿no? Si yo quisiera hacer pues todo con lujo de detalles, yo diría, bueno, voy a coger esta expresión para x1 y voy a meter x4 igual a 30. Veo que me queda x4 igual a 31, así, y después de mucho tiempo x4 igual a 100. Y de los 71 valores que obtuve, veo cuál es el máximo y cuál es el mínimo, ¿no? Obviamente no vamos a hacer eso porque la teoría me dice, solamente analice los extremos. Para x1, el máximo y el mínimo ocurren aquí y aquí. ¿Dónde el máximo y dónde el mínimo? No sé. Pero yo sé que están ahí. Entonces miren que eso fue lo que se hizo la clase pasada. Solamente analizamos x1 y x3, bueno, hasta x3, los analizamos en los extremos. No me tomé el trabajo de analizarlo en los demás puntos porque no hace falta. Y aquí está. Lo máximo que x1 vale 110, lo mínimo es 40. Así, ¿no? Los demás analizamos máximo y mínimo. Entonces no olviden, por favor. De hecho, esa es la base teórica del método simplex, ¿no? El método simplex, todas esas cosas que variables de holgura, exceso, esa tabla que queda muy grande, ¿no?
cosas que obviamente no vamos a volver a ver. Toda la base de eso es, dada una función lineal, el máximo y el mínimo ocurren en los extremos. Y el método simple lo que hace es como que ir viendo extremo por extremo a ver quién gana y quién pierde. Bueno, entonces quería hacer el comentario. Por eso fue que analicé solamente en 30 y en 100, no analicé en los demás puntos. Pues si alguien quiere lo puede hacer, ¿no? Puede analizar X1 en los otros 69 puntos y van a ver que no habrá un valor más grande que 110 y no habrá uno más pequeño que 40. Ahí están el máximo y el mínimo. Bueno, una observación, esto pues si no es como teoría de ecuaciones lineales, es más bien como comandos en MATLAB. Digamos que yo quiero o necesito las soluciones, las quiero ver, las quiero tener en una matriz, en un vector. Yo digo, listo, tiene 71 soluciones, pero por favor muéstrame las 71 soluciones en un vector, por filas o por, pues en una matriz, no por fila o por columnas. ¿Cómo las podríamos hacer? No, pues reemplazando, ¿no? O sea, yo podría hacer esto como con un ciclo, ¿no? Con un for, algo así. Yo podría coger esta fórmula y poner a variar la variable x4 entre 30 y 100, ¿no? Pues yo podría hacer ese for ahí rápidamente, ¿no? Y programo y voy llenando eso en una matriz, ¿no? Por filas o por columnas, pues no tiene mayor complejidad, ¿no? Pues si quieren lo pueden hacer así o en MATLAB, pues ya hay comandos que hacen eso inmediatamente. Y la idea es utilizar eso, ¿no? Una pregunta. Dime. Para adquirir la licencia de MATLAB, ¿cómo sería o cómo trabajaríamos allí? Ah, sí, les recuerdo cómo pueden hacer ustedes. Yo creo que el ITM todavía tiene pues como esa opción. Ustedes ingresan en la página de MathWorks y ahí se registran con su correo institucional y les llega el correo la información. Por lo Ah, menos a mí pues se me deben ser en 13 días. de la Y también se semana puede ejecutar en pasada, línea, pero ¿no? ¿cuánto se demora más o menos, profe, eso? Pues si vas a descargar todos los toolbox, eso pesa como más de 20 gigas. No, No, profe, pero le digo cuánto pesa completo, pesa como 45 gigas, todo Ah, completo. con todos los toolbox, todos, increíble, sí, con todos los toolbox. 20 profe, gigas debe ser lo básico. Pero podemos trabajar con el usted que es en línea. Ah, no, pero pueden trabajar con este. Este es, pues, el OTI es igual para lo que vamos a hacer acá, les da lo mismo. Y este Bueno, pesa como 300 megas. pero con el MATLAB podemos trabajar con la versión de MATLAB en línea, con la que Sí, es ahí en el claro, en navegador. línea. Claro, con su correo, sí, no hay problema. Aquí no vamos a Para utilizar no ningún instalar eso toolbox tan especializado, pesado. nada de eso. Sí. Eso no se demora nada, como 8 minuticos. El correo de notificación llega a los 5 minutos. Sí, eso es rápido. Sí, pero les sirve este, no vamos a trabajar ningún toolbox, ninguna función especializada, entonces no hay problema. Es como lo básico, la parte de los comandos de matrices y vectores, bueno. Pero sí es bueno pues que lo tengan. Entonces, vea, una forma, digamos, de evaluar todas las soluciones que toma para cada variable, o sea, sí, todas las soluciones, evaluando todos los posibles valores de la variable libre, es la siguiente. Para que no tengamos que pues, meterle eso a una programación, una vaina tan rápida como eso. Entonces, voy a coger un vector que será como el vector asociado a la variable libre. Ya van a ver a qué me refiero. Voy a poner el vector, voy a llamarlo B. Tiene que ser vector columna. Aquí sí es importante pues cómo se ubica el vector. Voy a ponerlo como 3, 2, 5. Un vector columna. Y después voy a poner un vector que voy a llamar P. Bueno, P como por parámetros. Y este vector es un vector fila. Voy a ponerlo como un vector 1, 2, 3. 4. Entonces, voy a hacer la siguiente operación. Mejor dicho, les voy a mostrar de una vez para que estemos utilizando esto cuando haga falta, porque me parece pues muy rápido, muy simple.
Les dije que iba a tomar un vector columna B, que es el vector que estará asociado a la variable libre. Ya vamos a ver cómo lo sacamos. Lo tomé como 2, 3, 5. Y un vector P, el vector parámetro, por ejemplo, en el problema de la clase anterior, ese vector sería el que va desde 30 hasta 100. Ese sería el vector parámetro. O los parámetros. Bueno, aquí lo tomé como 1, 2, 3, 4. Entonces, podemos hacer la siguiente operación. Fila, punto, asterisco, columna. En este caso, la fila es los parámetros, la columna es de la Tuve una variable libre. pregunta. Dime. ¿Cómo iba a poner uno en columna y el otro en fila? Ah, no, sí, es con columna separado con punto y coma. Ah, listo. Y si es fila, separas con espacio con coma, sí. Bueno, Gracias. si cualquier cosa, por favor, pregunten. Entonces, miren, cuando yo hago esto, miren lo que me va a mostrar. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó ahí? Ya vamos a analizar qué fue lo que pasó. Pasó lo que vamos a utilizar ahora, que es evaluar todos los posibles valores de la variable libre en el rango pues, que se está, digamos, sí, en el rango que nos da, que en el caso anterior era de 30 a 100. Miren que evaluar eso manualmente puede ser molesto, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes ingresan ese vector B y ese vector P, de ese modo lo ejecutan así, punto asterisco, y eso sale el siguiente resultado. Ese resultado, así como está, es por columnas. Se tiene que leer por columnas. Miren que la primera columna es 1 por B, ¿sí? ¿1 por qué? Porque 1 es la primera entrada de P. La segunda columna, si ustedes lo analizan, es 2 veces B. O sea, es el doble de cada entrada de B, ¿no? O sea, la segunda columna es 2B, así. La tercera columna es 3B. ¿Sí? Eso es lo que hace ese comando. Coge este vector y lo va multiplicando por cada escalar que aparece en P. Y eso lo guarda como unas columnas de una matriz. Si yo pongo aquí el número 7, la cuarta columna sería 7B, ¿no? Pero pues ahí lo llevo en orden, de 1 hasta 4. Entonces ese comando hace eso. Y eso puede ser muy útil a la hora de tener todas las posibles soluciones de una matriz, perdón, de un sistema de ecuaciones. Repito, ¿no? Si a mí me dicen, perfecto, ya analizamos el sistema anterior y sabemos que tiene 71 soluciones. Las quiero ver. ¿Cómo las podríamos hacer? No, pues yo podría hacer un for, alguna vaina así, ¿no? Pues sí. Y decir que para X4 de 30 a 70, bueno, de 30 a 100, bueno, vaya llenando una matriz. Perfecto, pero pues se puede hacer con una instrucción más sencilla. Entonces, para el ejemplo anterior, voy a empezar desde el despeje que hicimos aquí. En esta ocasión ya está hecho el análisis de los parámetros, del parámetro que va entre 30 y 100. Simplemente voy a utilizar ese resultado. Lo que haremos será separar variables de números puros. Pues cuando digo variables me refiero a la variable libre. Voy a guardar en un vector los números puros, que serían... los números puros serían 140, menos 30, 100 y abajo hay un 0, ¿no? Hay un 0 invisible. Entonces, miren, voy a hacer la siguiente separación. Siempre se debe hacer eso. En el despeje que hicimos de la escalonada reducida, en este despeje separamos números puros de variable. Y ahora ponemos, acá sería la variable libre. Entonces sería
menos x4, bueno, x4, menos x4, x4. Bueno, aquí estoy haciendo un paso extra, pero no importa, queda más claro así, ya el siguiente ejemplo lo hago directo. Lo que voy a hacer ahora es que voy a extraer, voy a sacar factor común variable libre, de modo que me queden dos vectores numéricos. Sabemos que un vector es un vector de constantes y el otro vector está asociado a la variable libre. Entonces aquí voy a sacar factor común x4. Y ahora sí, entonces me quedarían los números. Entonces aquí me quedaría menos 1, 1, menos 1, 1, listo. Así queda. Ahora sí, ya ustedes le ponen el nombre que quieran, ¿no? Sabemos que este es el vector numérico puro y este vector está asociado a la variable libre. Y ahora sí, tenemos que decir cuál es el espacio parámetro para la variable libre. Nosotros sabemos que nuestra variable libre pertenece al espacio parámetro, bueno, a los valores entre 30 y 100, ¿no? Bueno, x4, qué bien organizado esto. Entonces, perfecto, estos son los parámetros. Bueno, en este caso nada más uno, el parámetro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a coger esta operación y le voy a dar los 71 posibles valores a x4. Cada valor me da una columna, ¿no? Cuando x4 vale 30, tengo una columna. Cuando x4 vale 31, tengo otra columna. Así, cuando x4 vale 100, tengo otra columna. Entonces lo que voy a obtener es una matriz donde están las 71 posibles soluciones por columnas, ¿no? Y si ustedes quieren, pues hacen la transpuesta y la ponen por filas, pero yo la quiero dar por columnas. Como les dije, ¿no? Pues uno puede programar fácilmente eso con cualquier instrucción, pues con un for puede ser, pero pues quiero mostrar aquí en MATLAB la opción de hacer esto de modo vectorial, ¿no? Es más ágil, más práctico. Voy a llamarlo de la siguiente manera, ¿no? A este vector, porque sí, bueno, lo quiero llamar P sub 0. P0, bueno, P sub 0. El de las constantes. Y a este vector lo quiero llamar, o sea, el mero vector, menos 1, 1, menos 1, 1. Lo voy a llamar B. Y vamos a construir la matriz. Bueno, como siempre, pues el consejo, ¿no? Borrar todos los datos para no tener problemas. Bueno, entonces P sub 0 fue el vector, el que eran las constantes puras. 140 menos 30, 100. Columna, ¿no? Entonces, con punticoma separamos. Listo. Y el vector B, también vector columna, pues separado por punto y coma. Ese vector es menos 1, 1, menos 1, 1. Los dos son vectores numéricos, pero ya sabemos que en realidad el vector numérico puro es este. Y este segundo vector está asociado a la variable libre, ¿no? Ahora sí, el espacio parámetro o los posibles valores que toma el parámetro se ponen en un vector fila. Le pueden poner cualquier nombre. Voy a ponerle, no sé, el nombre, por ejemplo, P, no así. O parámetro, no sé. Parámetro, la puedo llamar. Para crear el vector, pues desde 30 hasta 100, aquí nada más es poner punto y coma, ¿no? Si ustedes quieren cambiar la discretización, por ejemplo, que vaya contando de 2 en 2, de 5 en 5, pues se pondría aquí el tamaño, ¿no? El tamaño de paso, ¿no? Ahí sería 30, 35, 40, 45, ¿no? Pero si no pongo nada, pues MATLAB entiende que
esa vaina es de 1 en 1, ¿no? 30, 31, 1 hasta 100. Pongo punto y coma para no ver el dato, ¿no? No lo quiero ver, ya. Pero ahí tengo pues un vector de 71 componentes, ¿no? Un vector fila. Entonces recuerden, los vectores P sub 0 y B deben ser vectores columna. Y el vector parámetros es un vector fila. Y ahora sí, ¿cuáles son todas las posibles soluciones? El parámetro punto asterisco por el vector B. Y no pueden olvidar sumarle a esto el vector constante P sub 0. Multiplicando, sumarle, listo. Y es un, bueno, pongámosle cualquier nombre a esa vaina, vamos a llamarla matriz A. Eso me dará una matriz con las 71 soluciones, una solución por columna, miremosla. Ahí está. Sí, en lo práctico, ¿no? No me tocó estar evaluando caso por caso, ni me tocó programar un ciclo para hacer eso, no. Con esa simple instrucción tengo la matriz. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Por qué Sí. pusiste par punto por? Porque esa es la clave. Esta operación es la que te permite multiplicar cada valor de B por cada valor del parámetro. Por ejemplo, entonces multiplica este lo multiplica por 30, después lo multiplica por 31, después lo multiplica por 32. Listo, eso es lo que hace esta instrucción. Hace ahí Eso es como lo que hace la instrucción. un tipo de ciclo. Sí, exacto. Eso es lo que estamos editando. Tú podrías programar un ciclo, pero esa instrucción equivale a eso, sí. De eso se trata. Esa instrucción hace eso. 30B, 31B, 32B, hasta 100B. Y lo pone por columnas, lo va guardando por columnas. Y obviamente P sub 0 lo tienes que sumar, ¿no? Porque P sub 0 estaba ahí aislado, estaba sumado, entonces lo ponemos. Entonces ya saben, esta instrucción es equivalente a eso. Ir multiplicando el vector B por cada uno de los valores que hay aquí en parámetros. Por 30, por 31, por 32, bueno, hasta llegar a 100. Bueno, si de pronto hay que exportar estos datos a Excel, ¿no? Pues acá ustedes en esa parte del workspace pueden revisar los datos. Y ahí está pues la matriz. La matriz, ¿no? Aquí lo pueden pues los datos copiar y pegar como quieran. Bueno, ya pues en caso de que toque exportar eso a Excel o seguir trabajando con esos datos. Ahí los pueden manipular. Profe, discúlpame, entonces la columna 1 que estás mostrando ahí, lo que se multiplicó fue el 30, ¿cierto? Correcto. Y La, eso, colu y aquí, dale. la columna 2 es 31, correcto. Ah, ok. Exacto. Y lo que está haciendo es mostrando los primeros 15 y como eso es tan largo, entonces lo, pues brinca al otro y Claro, muestra la parte. Ah, ok. Exacto, la parte, sí. La parte, eso es todo. Profe, yo tengo una pregunta también. Todo esto lo podemos trabajar normal con Python. Sin ningún Sí, problema. en Python también se puede hacer eso, normal, claro. Lo importante es que ustedes generen todas las soluciones. Si son 1000 soluciones, ustedes saquen 1000 filas o 1000 columnas. Y que cada una sea una solución, eso es lo importante. Aquí en MATLAB se puede hacer así, en Python también pues tiene su forma de hacerlo, en R también se puede hacer, pero pues en particular en MATLAB se puede hacer así. Lo importante es que se haga y se entienda qué se está haciendo, ¿no? Pues es evaluar en cada valor del parámetro. Y cada uno lo mete en una columna, bueno. Eso es todo. Profe, el trabajo también se puede hacer en MATLAB. Claro, se puede hacer en MATLAB o en Python, o en R, como quieran. Profe, yo tengo una Aunque duda R para pequeña. matrices es complicado, dime. Pues ya tengo casi listo el ejercicio de sacar los pivotes y esas cosas, pero me está saliendo pues solamente por corroborar. Cuando me sale a un lado en la solución, pues no en variable, sino en la solución, cuando me sale como pivote S1, pues de Python me lo cuenta como uno, ese pivote, pues sin ser una variable, es un pivote. Solo es como para No. asegurarme de eso. No lo No, no es. es un pivote. No lo es. Ahí tienes que poner ese caso particular. Cuando el 1 es la última columna y la última fila, no se cuenta como pivote. Los Listo. pivotes son de la izquierda, sí, de la columna y para la izquierda, sí, no. De eso se trata. Listo, profe. Ese caso hay que analizarlo bien. Listo, profe, gracias. Bueno, recuerden que ese código es parte del trabajo, ¿no? O sea, ahí tienen prácticamente ya medio trabajo hecho. Si tienen el código y les funciona bien. Ustedes lo que van a hacer es enviarme como un video corto de unos 5 o 10 minutos explicándome algunos problemas ahí, viendo cómo corre el código y explicando algunas partes, eso es todo. Ahí ya tienen ustedes entonces medio trabajo hecho con el código.
Entonces, aquí pues los comentarios, ¿no? Este es el vector de los parámetros. O la variable libre. Y esta es la matriz que tiene todas las soluciones. Por columnas, pues obviamente eso hay que hacerlo, ¿no? Ya ustedes verán si en Python, R, bueno, lo que quieran hacer en MATLAB. Pero siempre es bueno tener todos los datos. Si decimos que son 71 soluciones, pues tenemos que mostrarlas. Bueno, ahora sí, entonces voy a hacer un problema que pues, yo les había como comentado la clase pasada. Interesante. Un problema que pues, en el fondo es comprensión de lectura. Cuando uno lo plantea, la parte operativa es muy sencilla, pero lo interesante es como plantearlo. Y yo les había dicho que este problema es como parte, bueno, es como una versión, sí, es una especie de versión. Ah, bueno, acá lo tenía, yo lo iba a copiar y pegar, ya lo tenía aquí, de la clase de las 6. Bueno, ahí está. Este problema es como una versión simple, un caso particular de lo que se conoce como el problema de la mochila. Es uno de esos problemas que son muy fáciles de enunciar y entender, pero muy difíciles de resolver. Pues de resolver de manera óptima, como el problema del viajero que estaremos viendo más adelante. Dice así: ¿cuáles son todas las posibles combinaciones o todas las posibles formas para sumar 300 centavos si utilizamos exactamente 20 monedas con denominaciones de 5, 10 y 25? O sea, yo digo, debo sumar 20 monedas en total. Y esas 20 monedas solo pueden ser de 5, 10 y 25. De tal manera que la suma de las denominaciones me dé 300. Entonces, ¿cuáles son todas las posibilidades? Bueno, a mí se me ocurrió una por tanteo en la clase de 6. Bueno, y es como la más trivial que se le ocurre a uno por tanteo. Yo diría, voy a coger 10 monedas de 5 centavos, voy a coger 0 monedas de 10 centavos y voy a coger 10 monedas de 25. Si ustedes sacan la cuenta, tendremos 300 monedas, ¿no? Perdón, sumaremos 300 en denominación, en valor, ¿no? Y en total 20 monedas, ¿no? O sea, una posible combinación es 10, 0, 10. Estoy utilizando 20 monedas y en total la denominación me suma 300. Porque sería pues 50 más 250, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las otras posibilidades y cuántas son? Ahí tengo una por tanteo, ¿no? Pero yo no sé si esa es la única, ¿no? O de pronto hay 50 o 100, no sé. No sé. Entonces mire que es un problema interesante. Ya sabemos de qué trata. Más adelante vamos a ver qué es el problema de la mochila. Parecido a esto, pero con cosas un poquito más generales. Bueno, empecemos con esto. Eso es como algo que uno tiene que hacer, ¿no? Como si el problema no me habla directamente de variables, yo tengo que definirlas. En este caso las llamo X, Y, Z. Ustedes las pueden llamar A, B, C, P, Q, R, como sea. Y X, Y, Z son cantidades. Entonces, X será la cantidad de monedas de 5 centavos. Y será la cantidad de monedas de 10 centavos. Y Z será la cantidad de monedas de 25 centavos. X y Z son cantidades de monedas. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo básicamente dos cosas. Primero, solo puedo utilizar 20 monedas. Es decir, X más Y más Z debe ser igual a 20. Debemos usar exactamente 20 monedas. Segunda condición, la suma de los valores de las monedas debe ser exactamente 300. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? X por 5, es decir, 5X,
más 10y más 25z, eso tiene que ser 300. Porque miren que en la segunda ecuación estoy haciendo eso, ¿no? Estoy sumando los valores, las denominaciones, ¿no? La cantidad de monedas de 5 centavos multiplicado por 5, la cantidad de monedas de 10 multiplicado por 10, ¿no? Eso me da el valor total. Y eso debe ser 300. Ahora sí. Miren que el problema se resolvía con un sistema de ecuaciones lineales, que ahí lo tenemos. Entonces vamos a hacerlo de siempre. Metemos esto pues en MATLAB, Python, R, lo que sea. Y vamos a ver qué pasa. Aquí pues la línea punteada. Bueno, después de ejecutar pues el comando correspondiente en lo que ustedes lo quieran trabajar, en MATLAB pues ya sabemos que es RRF, el resultado es el siguiente. Por acá pues lo tenía trabajado desde la clase de las 6. Bueno, aunque eso es tan fácil que se podría hacer a mano, pero pues ya no estamos en álgebra lineal, ya no vamos a hacer eso a mano. Ahí con 2 operaciones saldría. Listo, entonces ya sabemos. Cada columna es una variable X, Y y Z. Tenemos 2 pivotes. Pivote que por derecho corresponde a X, pivote que por derecho corresponde a Y. Este 4 no es pivote, por tanto la Z quedó como variable libre. Ya sabemos, ¿no? Dada esa configuración, el tipo de solución es soluciones infinitas, porque tenemos una matriz que no presenta contradicciones, que no presenta igualdades falsas. Recuerden que una igualdad falsa solo se dice que igualdad falsa si queda de esta forma, ¿no? Puros ceros, línea punteada y después un 1. Si no ocurre eso, no hay igualdades falsas. En ninguna parte ocurrió eso. Entonces, nuevamente, tenemos en teoría, ¿no? En teoría, infinitas soluciones. Entre comillas, ¿no? Eso es para el problema matemático, donde X, Y, Z son números reales. Pero para el problema aplicado son números naturales. Entonces ya esa restricción hace que las soluciones sean finitas. Entonces vamos a analizarlas. ¿Qué sigue? Ponemos nuestras variables en una columna. X, Y, Z. Aunque yo creo que aquí van a necesitar espacio, entonces si una vez lo separo, X, Y, Z. Ya sabemos, ¿no? La regla de oro, ¿no? Si tiene pivote, se despeja desde el pivote y de la fila que corresponda. Si no tiene pivote, es igual a sí misma. ¿Qué podemos decir de X según esta fila? Pues según esa fila, X sería igual a menos 20, que es el número puro que está al otro lado, más 3Z, ¿no? Ese menos 3 pasa como más 3, pero pues obviamente no está con Z. Para la Y podemos decir que es igual a 40 menos 4Z. Y Z, pues Z es igual a Z, ¿no? Es libre. Listo. Ahora sí que la parte más importante, ¿no? Esto sí corre por cuenta nuestra, ¿no? Porque esto ya depende de cada caso. Entonces, bueno, primero la condición fija. La condición fija es que cada variable tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahora hallamos el intervalo para la variable en cada caso. Bueno, arriba pues sería 3Z mayor o igual que 20. Eso nos quedaría así. Ese menos 20 pasaría a sumar. Entonces diríamos que
Z es mayor o igual que 20 tercios. Bueno, enseguida analizamos esto. Por ahora escribo lo que me dio la ecuación, perdón, la inecuación, la desigualdad. Sigamos, acá pues sería entonces 40 mayor o igual que 4z. Ya saben que sigue, ¿no? Este 4 pasa a dividir, quedaría 10 mayor o igual que z, pero se ve mejor si yo lo pongo z menor o igual que 10, ¿no? O sea, se ve mejor si lo escribo así. Z menor o igual que 10. Estoy leyendo esto así. Y finalmente, pues la última parte, no hay nada que despejar. Z mayor o igual que 0 quiere decir que z es mayor o igual que 0. Bueno. Lo mismo de siempre. Después de haber hecho el intervalo para cada caso, sacamos el intervalo definitivo y ustedes me van a ayudar, ¿no? ¿Qué ponemos aquí? De todas las que dice ser mayor o igual que algo, El ponemos 10. la mayor. No. Mira, 20 tercios. Exacto. El 0. Ah, sí. Es de todas las que diga ser mayor o igual que algo. Hay dos, ¿no? Y la mayor es 20 tercios, ¿no? Que eso es 6 punto algo, 6.666. Acá se pone 20 tercios. Y acá es lo mismo. De todas las que dice ser menor o igual que algo, se pone la menor. Pues hay una, ¿no? Que es 10, entonces como es la única, es esa. Pero ojo, no se dejen engañar. Este 20 tercios es 6.6666. Eso es un número irracional, pues, infinito. Es racional, pero con decimales infinitos. El caso es que no es entero. Por obvias razones, z tiene que ser entero, porque es una cantidad de monedas, ¿no? No se puede poner 1.5 monedas, ¿no? Entonces les pregunto, ¿me muevo al 6 o me muevo al 7? Y la respuesta la sacamos de Al aquí. 7 no. Al 7. Porque si me muevo al 6, estaría tomando un valor negativo para x, ¿no? Si yo digo que z puede valer 6, entonces estaríamos diciendo que aquí es 20 más 18. Perdón, menos 20 más 18, es decir, menos 2. Imposible, ¿no? X tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, para no tener ese problema, tomo el 7. Entonces pongo acá el comentario. Como la z pues solo puede tomar valores naturales, entonces para el problema z pertenece al conjunto 7, 8, 9, 10, ¿no? Miren, o sea, el problema realmente tiene 4 soluciones. Profe, qué pena, me perdí ahí. Ah, correcto, mira. Hasta acá estamos bien, ¿no? El intervalo. Sí. Obviamente debe ser un intervalo entero. Como este número no es entero, como es 6 punto algo, yo debo decir si me muevo a 6 o me muevo a 7. ¿Qué fue lo que concluimos? Que teníamos que movernos a 7. O sea, el intervalo realmente era 7, 10. Es por eso. Entonces yo lo pongo, ¿no? 7, 8, 9, 10. Intervalo entero, es por eso. Porque si pongo 6, pues entro en problemas, ¿no? Entro en conflicto con X. Si pongo 6, entro en valores negativos de X. Pero si pongo 7, no tengo ese problema, entonces por eso. 7, 8, 9, 10. Aquí es un 7, intervalo entero. Bueno. Entonces hay 4 soluciones. Bueno, muéstrame las 4 soluciones. Yo podría hacer eso manualmente, ¿no? O sea, yo podría coger este despeje y empezar a hacer cuando z vale 7, cuando z vale 8, cuando z vale 9, cuando z vale 10. Y para cada caso obtener la solución.
no voy a hacer eso, ¿no? Bueno, aunque el problema es tan pequeño que yo lo podría hacer manualmente, pero pues no, por practicar voy a hacerlo como les mostré. Ustedes lo hacen a su modo, ¿no? Pero la idea es hacerlo así, con un comando, con algún código. Entonces, vea, ponemos primero el vector numérico puro, que es menos 20, 40, esto me quedó muy grande, pero no importa. Y abajo 0, ¿no? Porque abajo no hay número solo, entonces es 0 más z, bueno, 0. De una vez, esto me queda muy torcido, de una vez voy a extraer como factor común z, entonces voy a decir z veces el vector 3, menos 4, 1. Bueno, yo creo que se verá con el tamaño, pero no hay problema, aquí lo puedo acomodar. Listo. Ese despeje es el que me da todas las posibles soluciones y además, bueno, yo quiero resaltar esa z con otro color. Ya sabemos cuál es el conjunto para el parámetro z. Entonces ya saben que sigue, ¿no? La primera columna se calcula con z igual a 7. La segunda columna con z igual a 8, z igual a 9, z igual a 10. Tengo 4 columnas. El comando para hacer eso pues es trivial. Bueno, vamos a hacerlo como por practicar un poco. Bueno, pongamos los nombres que le había puesto antes. P sub 0 va a llamar al vector numérico puro, que en este caso era menos 20, 40, 0. Columna. E al vector asociado a la variable libre, que en este caso era 3 menos 4, 1. Vector columna. Y ahora sí, bueno, en este caso lo quiero llamar z, porque pues ahí se llama z o como lo quieran llamarlo. El conjunto de los parámetros, voy a llamarlo z. De 7 a 10, ¿no? Ahora sí, la matriz con todas las soluciones se calcula como parámetro punto asterisco vector de la variable libre, sumándole obviamente el vector p sub 0. Y ahí está. Miren que una de las soluciones fue la que yo saqué por tanteo, ¿no? 10, 0, 10. Entonces aquí está. Una opción es una moneda de 5, 12 monedas de 10 era y 7 de 25. Otra opción es 4 monedas de 5, 8 monedas de 10, 8 de 25. No, acá están las 4 posibles opciones para resolver el problema. No hay más posibilidades. Profe, qué pena. Dime. Se me está yendo el internet. ¿Cuáles son las posibles soluciones? En Y es 4 y en las otras cuáles. Ahí en la Ah, no. matriz. Cada columna, sí, ya voy a comentar eso. Cada columna es una solución. Esa matriz es por columnas. La primera fila sería X, la otra Y, la otra Z, ¿cierto? Correcto, así por filas, X, Y, Z y por columnas, cada columna es una solución, porque recuerden que cada solución es una X, una Y, una Z. Entonces, bueno, a esto lo estamos llamando ahí, pues, llamamos P sub 0 y a este lo llamamos B. Sí, pongamos el comentario que es importante. Cada columna es una solución. Miren que sí,
cada columna suma exactamente 20. Esa es la condición, ¿no? La cantidad de monedas debe ser 20. Esto suma 20, esto suma 20, aquí también, ¿no? 13 más 20, aquí pues 10 más 10, 20, suma 20. Y además, si ustedes toman en cuenta las denominaciones, por la cantidad de monedas suma 300, ¿no? Verifiquen si quieren la segunda columna. La segunda columna sería 4 monedas de 5, 8 monedas de 10, 8 monedas de 25. Eso suma 300, ¿no? 280 y 20, ¿no? 300. Entonces, miren, ahí está, un problema muy sencillo, pero se podría complicar, ¿no? Podríamos preguntar, ¿cómo sería el problema si me permiten utilizar 50 monedas, ¿no? Y la idea es sumar, por ejemplo, 500 centavos. Bueno, yo no sé. Eso podría, pues, complicar el problema. Pero ya sabemos cómo se resuelve y cómo hacemos para, pues, para ver todas las soluciones por columnas. Bueno, ahora quiero que analicemos este otro ejemplo. Es un problema muy típico. Eso es lo que se llaman los problemas de distribución de recursos. Eso pues es muy aplicado en la industria. Pueden ser así de pequeños o más grandes. Aunque este problema lo quise, pues como por variar ahí, lo puse como con empleados y artículos. El problema que es como más común es con materias primas. Se requiere fabricar cierto tipo, digamos, de artículos, de productos. Y cada producto requiere determinada cantidad de ciertas materias primas. A mí me dan un total de materias primas, me dicen, vea, de la materia prima tenemos tales cantidades. Entonces, con las cantidades totales de materia prima y con lo que se necesita para cada artículo, ¿qué posibilidades tenemos, no? O sea, ¿cuántos podemos fabricar de estos, cuántos de estos y cuántos de estos, gastándonos toda la materia prima? Distribución de recursos. Este problema que estoy planteando es completamente equivalente, solamente que no se habla de materia prima, pero en el fondo es lo mismo. Vamos a ver de qué se trata. El problema habla, bueno, una empresa contrata a 3 personas, A, B, C, y a cada persona la contrata por un número determinado de horas. 100 para A, bueno, 120 para A, 100 para B, 400 para C. Y obviamente, ¿no? O sea, cada persona debe cumplir con su contrato, ¿no? O sea, debe gastar exactamente las horas por las que le están pagando, ni más ni menos. Además, la empresa sabe, más o menos, para unos productos que fabrica, los productos se llaman WXYZ, ¿cuántas horas se demora cada empleado en fabricar una unidad? Miren que aquí lo resaltan, una, de ese producto. ¿Qué significa, por ejemplo, este 5? Significa que el empleado B se gasta 5 horas de trabajo para producir una unidad del artículo X, ¿no? Y pues, ¿qué significa este 4, no? Que el empleado C se gasta en promedio 4 horas de trabajo para producir una unidad del artículo Y. O sea, la tabla dice eso. ¿Cuántas horas se gasta cada empleado para producir una unidad de ese artículo? Bueno. Profe, disculpa, entonces el empleado B se gasta 0 horas para hacer un producto Y. Entonces quiere decir que el empleado B nunca se lo utilizará para ese producto. Eso puede significar. O sea, nunca se lo va a utilizar. Ok, bueno, profe. Sí. Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta las horas totales contratadas y las horas que se va a gastar cada empleado en cada producto, ¿cuáles son las posibilidades, no? O sea, ¿cuántas unidades de W, cuántas de X, Y, Z se podría producir, no? Y la última pregunta es la más interesante. De todas las opciones, ¿cuál es la mejor para la empresa? Entonces, empecemos por lo más importante, plantear el sistema de ecuaciones. Vea, aquí me voy a equivocar.
me voy a equivocar y un error gravísimo. Yo voy a decir, bueno, vea, yo tengo lo siguiente. Tengo una matriz aumentada y no sé, por acá le pongo que, pongámosle esto, ¿no? Bueno, aquí es un Profe, no 10. es al contrario. Exacto, es al revés. Pero la pregunta es por qué es al revés. ¿Cómo sabe uno si es al revés o si es normal? Porque Hay que todo... transponerla, ¿no? Sí, Porque pero ¿por qué? cada Por, columna es una variable. Exacto, es por por eso, las ¿no? las variables deben ser columnas. Correcto, o sea, muchas veces la tabla que nos dan está en la posición correcta, otras veces, yo creo que tal vez lo hacen de manera malintencionada, la tabla está al revés. Todo depende de la pregunta, ¿no? Me están preguntando es por empleados o por artículos. La pregunta es artículos. Eso quiere decir que esa deben ser las columnas, eso es todo. Pero en ocasiones la tabla está bien, ¿no? En ocasiones la pregunta se hace para las columnas, entonces no hay que voltear la tabla, pero en este caso no, hay que voltear la tabla. Y en ocasiones son tan malintencionados que la tabla la ponen cuadrada. Ponen una tabla cuadrada, la ponen volteada y uno traga entero y uno sigue derecho y ya monta eso y uno cree que todo está bien. En este caso la tabla no es cuadrada. Entonces uno por ahí se va dando cuenta que pues como que no cuadra, ¿no? Las cosas no encajan. Pero si la tabla fuera cuadrada, uno podría caer en la trampa. Bueno, la pregunta se plantea para W, X, Y, Z, entonces se debe tomar como columnas esas X, Y, Z y W y tenemos la siguiente matriz aumentada. Entonces sería A, B y C serían las filas. W, X, Y, Z serían las columnas. Y aquí pues obviamente la parte aumentada. Entonces esa W se escribe como una columna. Es decir, 1, 2, 3. La primera fila se escribe como una columna. Bueno, la segunda sería 2, 5, 6. Eh, 1, 0, 4. Y finalmente 3, 1, 10. Y ahora sí podemos poner los totales, ¿no? Los totales de horas contratadas pues, para cada empleado en el tiempo que sea, no sé si es una semana o un mes, no sé. 120, 100, 400. Ahora sí, pues ya saben, un momento ya les muestro la solución de esto. Bueno, y al hacer pues las correspondientes escalonada reducida, nos queda. Entonces, por favor, ahí me corrigen si de pronto metí algún dato mal y de pronto este no es el resultado correcto, pero yo creo que sí es. Nuevamente, ¿no? Si analizamos la matriz con lo que ya sabemos de la teoría de soluciones, tenemos una matriz que representa un sistema con soluciones infinitas, entre comillas, porque vamos a llevar eso a la realidad, donde W, X, Y, Z son números naturales. Entonces las soluciones ya dejarán de ser infinitas.
Análisis de siempre. Bueno, recordemos que cada columna es una variable. Estamos desde W. Pivote W, pivote X, pivote Y. Este no es un pivote. No caigamos en la trampa. Nuevamente estamos ante, en teoría, infinitas soluciones. Este despeje ya lo voy a hacer rápido porque ya sabemos de qué se trata. Entonces, 4 variables, pongo un vector columna de 4 componentes. X, Y, Z, W. X tiene pivote y según el pivote, X sería igual a 200 menos 8Z. Perdón. Profe, no empezaste. Lo escribí al revés, sí, qué hay. Eso aquí me tiraba todo el problema. Bueno, cambian de nombre, pero igual pues, es delicado y es bueno ponerle el nombre correcto. Es que por costumbre, ¿no? Ponemos primero la X. Bueno, aquí es con W. Listo. W es igual a 200 menos 8Z. X es igual a menos 60 más 3Z. Y es igual a 40 menos Z. Y Z es igual a Z. Ya saben, la condición que es fija es que las variables, cada una tiene que ser mayor o igual que 0. Estamos en un problema aplicado. Y ahora tenemos que hallar el intervalo para cada sección. Y después sacamos el intervalo común. Vamos a hacer esto rápido. Aquí la cosa es, la cosa aquí es 8Z. Voy a ponerlo así, 200 mayor o igual que 8Z. Y continuando con el despeje, ese 8 pasaría a dividir, entonces quedaría 25. Z menor o igual que 25. Ese es el despeje definitivo para esa situación. Bueno, aquí sería rápido también. Aquí sería Z, bueno, 3, no, lo paso por paso, 3Z. Mayor o igual que 60. Z mayor o igual que 20. Aquí es muy importante el sentido de la desigualdad, ¿no? Podemos hacer bien el despeje, pero pues la desigualdad invertida cambia todo. Bueno, aquí pues no hay mucho que despejar. Aquí pasando eso a la derecha y leyéndolo en el sentido variable número, me quedaría Z menor o igual que 40. Y el último, pues ni siquiera hay que despejarlo, pero igual lo escribo. Z mayor o igual que 0. Entonces ahí tenemos los 4 despejes de los que tenemos que sacar un despeje único. Muy fácil, ¿no? No hace falta que trabajemos con gráficas, con intersecciones de conjuntos. Acá ponemos la mayor de las que llega a ser mayor. ¿Cuál es que es la mayor? 20 y 0. Entonces ponemos 20. Y aquí ponemos la menor de las que llega a ser menor. Las que llega a ser menor son 25 y 40. Entonces ponemos obviamente el 25. Miren que esto es fácil, pero también es fácil equivocarse, ¿no? Entonces con cuidado. Con cuidado. Y como es un intervalo entero, tenemos exactamente 6 soluciones. Contando 20 y 25 son 6 soluciones. ¿Qué significa eso? Que esta empresa, teniendo en cuenta las horas que contrató para cada trabajador y teniendo en cuenta
la cantidad de horas que cada trabajador se gasta para cada artículo, esta empresa tiene 6 posibilidades de producir diferentes cantidades de X, Y, Z, W. ¿Cuáles son las 6 posibilidades? Pues ya saben cómo calcularlas, ¿no? Como lo hacíamos antes, ¿no? Pues si quieren pueden hacer este comando, ya. Vector numérico puro, vector asociado a la variable libre, valores de la variable libre. Y ahí tendremos en este caso, 6 posibilidades. Bueno, no lo quiero hacer ahora. Ustedes lo pueden hacer como ejercicio. Quiero responder la pregunta final. Ahora me están diciendo que cada una de las, por decirlo así, cada una de las posibles configuraciones, no, cada uno de las unidades que la empresa venda de cada artículo da una utilidad diferente. O sea, los artículos W dan una utilidad de 10, los artículos X una utilidad de 12, así. Cada artículo da una utilidad diferente. Entonces, para que la utilidad sea máxima, ¿cuál de las 6 opciones que la empresa tiene es la mejor? ¿Qué deberíamos hacer? Caso por caso, ¿no? Yo debería ver qué pasa cuando Z vale 20. Hallar X, hallar Y, Z, W. Insisto, ¿no? Insisto, empezar con X, van a hallar W, X, Y, Z. Y para estos ver la utilidad total. Después, ¿qué pasa cuando Z vale 21? Calcular cada valor y hallar la utilidad total para esa configuración. No, obviamente no voy a hacer eso, ¿no? No porque no quiera, sino porque no es necesario. Pueden ser 1.000.000 de soluciones, pero siempre los extremos, es un juego de palabras, los extremos ocurren en los extremos. El máximo y el mínimo van a ocurrir o aquí o aquí. No voy a buscar 21, 22, 23, 24. Ahí no va a pasar nada interesante. O aquí o aquí. Si el problema no fuera lineal, aquí estaríamos derivando derivadas parciales, criterio de las segundas derivadas parciales. Pero no, afortunadamente lineal. Entonces, pregunta C. Pongo el comentario. Z igual 20. Z igual 25. Bueno, ya sabemos cuál es la utilidad total. Es la suma de las utilidades, ¿no? Para cada tipo de artículo. Bueno, eso es 10, 12, 14, 16. Bueno, así ya. Ahí está, ¿no? Utilidad por cantidad vendida, ¿no? Utilidad por cantidad vendida. Si sumo eso, tengo el total de la utilidad para la empresa. Repito, no hace falta analizar cada uno de los 6 casos, ¿no? O cada uno de los 1000 casos, lo que sea. Solamente analizo este, y con toda seguridad en alguna parte está el mejor. Ojo. No vayan a creer que el mayor está en el lado mayor. No necesariamente. Tal vez sí, tal vez no. Ustedes tienen que revisar aquí, revisar aquí. El mayor está en alguno de esos dos lados. Y en el otro lado está el menor. Entonces, hagámosle. Si Z es igual a 20, ¿cuáles son los valores de W, X y Y? Bueno, ustedes me ayudan. Si Z vale 20, la W sería 200 menos 160. Es decir, W sería 40. La X sería 0, ¿no? X sería 0. Sería menos de 60 más de 60 sería 0.
La Y sería 20, ¿no? Sería 40 menos 20, 20. Y la Z, pues, Z es igual a 20. Entonces, una posibilidad que tiene la empresa para cumplir con todas las horas de los empleados y todo el trabajo unitario para cada tipo de artículo es esta. Una posibilidad es fabricar 40 unidades W, 0 unidades Z, 20 unidades Y, 40 unidades W, 0 unidades X, 20Y y 20Z. Es una posibilidad. Con eso hace que cada empleado gaste su total de horas y se hacen las cantidades necesarias por unidad, ¿no? Esa configuración, ¿qué utilidad me da? Saquemos las cuentas. Bueno, pongámoslo así que quede organizado. $10 por W, 12 por X, 14 por Y, y 16 por Z. Bueno, ahí me ayudan con ese cálculo. Yo creo que esto me había dado 1000. Por favor, verifiquen que de 1000. Y para terminar, Sí, profe, a mí. analizamos el otro extremo. Entonces, ¿qué pasa ahora si nuestra variable libre está en el otro extremo? 25. Analicemos. Entonces, Z vale 25. W sería 0, ¿no? 200 menos 8 por 25 es 200 menos 200, W sería 0. X sería aquí me daría menos 60 más 15. 75, sería 15. La Y sería 15 también, ¿no? 40 menos el 25 a 15. Y la Z pues dijimos que era 25 y lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que otra posibilidad que la empresa tiene, haciendo que los empleados se gasten el total de horas que se les contrató y cumpliendo con las cantidades unitarias para cada artículo, es esta, ¿no? Producir 0 unidades de W, 15 unidades de X, 15 de Y, 25 de Z. Vamos a ver esa posibilidad, qué utilidad le da a la empresa. Sería 10 por W. Profe, me dio 790. ¿Alguien le dio 790? A ver, verifiquen por favor. O sea, ganó esta entonces. Ah, no, perdió, porque la otra era 1000. Dice 790, esto. Sí, da eso. Perfecto, entonces ya, el problema quedó listo. No hace falta verificar 21, 22, 23, 24. La mayor de todas es la Z igual a 20, que da una utilidad de 1000. Si no me quieren creer, lo pueden hacer, ¿no? Esa es la opción con la que la empresa cumple con las horas de los empleados, las unidades, el trabajo unitario para cada artículo y además la mayor ganancia. Fabricando 40 unidades de W, 0 unidades de X, 20 de Y y 20 de Z. Bueno, entonces, en la próxima clase continuamos con problemas que no tienen solución. Nada más como por un adelanto aquí, ya para terminar. Yo sé que ustedes ya han visto, ya han trabajado esto.
Esto. Nos plantean eso como unas fórmulas ahí como para que sean complicadas, ¿no? Pues con unas sumatorias, unas cosas ahí. ¿Qué es lo que hacen esas fórmulas? Que yo les decía que hasta las calculadoras las tienen programadas, ¿no? Hasta las calculadoras sencillas, ¿sabes? De 20.000, tienen esa vaina programada ya. Uno mete una lista de puntos, coordenadas XY, pueden ser 2, 4, 100 puntos, ¿no? Uno mete una lista de puntos y aplica las fórmulas. Esto calcula la pendiente de la recta, calcula el corte con el eje Y se obtiene la recta que aproxima a los puntos, ¿no? Los puntos en el plano, digamos que se dan así, pues uno ve los puntos ahí regados en el plano y uno obtiene la ecuación de esta recta, la recta de regresión. Y igual a mx más b. Hay una fórmula para calcular m, una fórmula para calcular b. No es que eso esté mal, no, obviamente está bien, pero es un caso muy particular del que no podemos depender. O sea, ese caso se puede ver de manera mucho más general y mucho más interesante, con fórmulas mucho más simples, con fórmulas matriciales, no necesariamente con sumatorias y esas vainas. Entonces la próxima clase vamos a ver eso. ¿Qué es mínimos cuadrados? Esto que está aquí es un caso particular de mínimos cuadrados. Ese problema es mucho más general. ¿Para qué sirven mínimos cuadrados? Para darle solución aproximada a un problema que no tiene solución. Yo podría cambiar la pregunta. Yo podría decir, quiero una recta que pase por un punto fijo y que pase lo más cerca posible de los demás. Si yo cambio la pregunta, esas fórmulas se caen, no me sirven. Pero si yo conozco la fórmula básica, puedo cambiar la pregunta y puedo cambiar de fórmulas y no hay problema. Entonces, bueno. Hasta luego. Continuamos la próxima clase con mínimos cuadrados. Profe. Gracias, Hola. Le hago una pregunta con respecto a lo que estaban hablando ahora, que de hacer un video explicando como un ejercicio, es que me perdí en esa parte, no sé si fue que me perdí alguna parte de las clases anteriores, pero no Sí. tengo claro qué Claro. es. Mira, entonces te recuerdo, claro, mira, yo les había dicho que hay unos trabajos que son de programación, ¿no? Pues aplicados. Pues para ese trabajo, la idea es que ustedes hagan un código. Ya saben la mitad del problema, ¿no? La mitad del problema es allá es que para cualquier matriz clasifique el tipo de solución. O sea, haga la escalonada reducida y la clasifique como única solución, infinitas o sin solución. Y después les digo qué tienen que hacer además de eso. ¿Qué van a hacer ustedes con esos códigos? Me los van a explicar en un video corto, 5 o 10 minutos. Eso cuenta como una exposición. Me van a decir, vea, yo lo programé así, en MATLAB, en Python, en R, datos de entrada, datos de salida, y ejecutan por ahí unos 3 o 4 ejemplos para ver cómo corre el código. Eso es todo. Ah, ok. Pero eso es individual, ¿cierto? No, eso es en grupo. Si lo quieres individual, no hay problema, pero lo pueden trabajar en grupo. ¿Máximo a cuántos, profe? Máximo 3. Listo, gracias. Los grupos ya están armados, yo no tengo. Ustedes ahí verán cómo se organizan, no hay problema. Eso es cuestión de ustedes. ¿Y ese para cuándo? Profe, clasificar, qué pena, ¿me puede repetir, por favor? Bueno, las fechas, este trabajo sería aproximadamente para dentro de un mes. 3 semanas, un mes. Y el quiz lo estaremos haciendo para entre unos 15 días. Bueno, el jueves ya les doy las fechas más o menos exactas, el compromiso, todo eso. ¿Clasificar qué? El tipo de solución. Pero que sea automático. O sea, esto que hacemos nosotros aquí manualmente, viendo la matriz, esto que hacemos nosotros manualmente, que sea automático. O sea, que si yo le meto esta matriz al programa, me diga, esa matriz no tiene solución. Profe, y yo solo puedo programar en MATLAB, pues como un punto .exe o cómo se ejecutaría. No, como ustedes quieran, pero ustedes me muestran cómo está corriendo, o sea, me muestran el código más o menos para ver cómo lo estructuraron y algunos ejemplos para ver cómo corre. Ustedes verán si le dejan el punto .m, el punto .exe, ya es cuestión de ustedes. Ah, ok, sí, qué pena, la verdad, no que como yo casi no manejo MATLAB, apenas es pues como la primera interacción, entonces es como... No, pero puede ser en Python, lo pueden hacer en Python sin ningún problema. Pero es cierto que en MATLAB no se podría hacer de esa forma, en MATLAB simplemente es de ejecución ahí como en...
en ese tiempo. Puedes dar un ejecutable sí, se puede hacer el ejecutable o el punto M, como sea, no hay problema. Listo, perfecto, profe, muchas gracias. Vale, hasta luego. Compañero, qué pena, profe. En MATLAB lo puede hacer también en un archivo, pues puede hacer la programación en un archivo .m y ejecuta. Es muy similar a Python. Ah, perfecto. Sí, sí, pues qué pena la pregunta, y no que nunca he tenido interacción con MATLAB, apenas me acabé de inscribir. Muchas gracias. Listo, vale. Dale, pues, bye. Hasta luego, gracias, que estén bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Entonces, profe, hasta luego. Gracias.